ya sabemos integrar, se supone, pues. Hay muchos otros tipos de formas de integración. Hay integrales que no son tan simples. Hay integrales que utilizan métodos hasta con números complejos para realizarse. O sea que no es que sepamos todo acerca de la integración, pero sabemos por lo menos los casos pues los casos más utilizados. Pero como les digo, métodos hay muchos. Nosotros nos vamos a dirigir ahora, bueno, vamos a hacer un poco de aplicaciones acerca de las integrales y después nos metemos en una cosa que se llama sucesiones y series, que son unas formas de métodos numéricos para llegar a ser integrales más tarde con funciones que se trata de buscar que sean funciones polinomiales y esas funciones polinomiales pues vienen a ser como continuas y entonces ya se puede hacer cosas muy simples, o sea, se puede hacer integrales mucho más simples, pero es una transformación que se hace y entonces hay que aprender casi todos unos métodos de, de sucesiones y series para poder hacer ese tipo de cosas. No sé si alcanzaremos a llegar hasta por allá, pero de pronto sí. Listo, entonces este método, esta cosa de integrales impropias, simplemente son unos métodos de integración, porque nosotros por allá, en algún momento calculamos, esperen a ver si esto escribe así, calculamos integrales de funciones, donde por acá, de funciones definidas, donde por acá habían unos límites y nosotros estábamos tratando de calcular esta integral, esto de la función f de x, y esa integral que tratamos de hacer o de encontrar, pues era simple, porque era sino colocar la integral desde a hasta b de f de x por dx. Y entonces con eso encontrábamos el área bajo esa curva, ¿cierto? Y entonces, si ustedes ven, pues esta cosa estaba acotada por dos valores, que eran los valores a y b. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos a dedicar a ver unos métodos de integrales que son un poquitico diferentes porque digamos que tienen un comienzo, pero puede ser que no tengan un final, o sea, por acá, o que no tengan un comienzo, y entonces estos son integrales que se van hasta el infinito, o sea, que por acá no hay un límite, no está acotada, sino que se va hasta infinito. Entonces, lo que vamos a tratar es de encontrar si esta área se puede acotar o no. Yo lo dibujé ahí, pues, como teniendo a infinito este valor también acá, pero uno casi siempre con lo que se encuentra son con cosas que tienen como límites asíntotas. Y entonces, miren que eso es como si eso fuera tendiendo a cero. Y entonces, pues la suma se va volviendo como acotada y eso es lo que vamos a tratar de determinar. ¿Listo? Pues puede pasar así o también podría suceder que ella venga desde menos infinito y que por acá esté acotada y que venga desde menos infinito. ¿Listo? Entonces, por acá se acota. Entonces, eso no lo habíamos puesto. Nosotros no habíamos puesto nunca un valor donde esto viniera desde menos infinito y estuviera por acá o que estuviera desde un valor por acá y que fuera hasta más infinito. Ese no es el único tipo de integrales impropias que existen. Hay otros tipos de integrales impropias. Hay otros tipos que son de la forma, esto por ejemplo se vuelve una asíntota. Recuerden que una asíntota es una recta definida en el dominio donde no está definida la función. O sea, por acá yo puedo tomar que esto sea x igual a a, pero la función venir de por acá sí, nunca tocarla ya, entonces esto simplemente el área va a ir creciendo hasta por allá arriba y por acá pues le podemos poner una cota. Listo. Por acá está x igual a b y entonces acá sí se acota, pero por este lado no. Entonces eso es otro tipo de integral impropia que también podría suceder en lo contrario, que por acá esté acotada y que la función vaya por acá a una asíntota, x igual a b, donde eso es una asíntota. Eso simplemente sigue creciendo por allá. Entonces, las de esta las vamos a llamar del tipo 1. Listo, y esas son las que vamos a hablar hoy. El sábado hablamos de las otras y estas las vamos a llamar del tipo 2, de las que vamos a hablar el sábado. Pues, listo. Entonces, nos vamos a dedicar solo a hablar de las que van al infinito y de ciertas cosas por ahí que tenemos que definir para calcular estas integrales.
Y en la próxima clase, pues, el método sigue siendo el mismo. Las integrales que vamos a resolver son integrales simples, o sea, son integrales que nosotros ya sabemos integrar. Eh, la única cosa es que se aprende un método, pues, para calcular este tipo de cosas. Y para ello, pues, entonces, esta cosa. Entonces, integrales impropias, vamos a hablar de eso. Entonces, el objetivo, miren que es el mismo, calcular la integral esta de acá. Listo. Eh, miren que es la misma cosa que hacíamos antes, o sea, tiene unos límites, pero esos límites tienen dos formas de verse, o que uno de los dos límites sea infinitos, o que estén acotados, pero hayan una discontinuidad. Lo de la discontinuidad es lo que les estaba comentando ahorita. Ah, porque es que puede suceder también que la integral venga desde menos infinito y que vaya hasta más infinito. Listo. Entonces, eso también podría suceder. O que yo tenga por acá un límite A y por acá un límite B, la función venga por acá, pero acá aparece una asíntota, entonces esto viene por acá así y después viene acá. Entonces, acá aparece un punto C, una X igual a C, donde la función tiene una discontinuidad y esa discontinuidad pues simplemente lo que hace es no permitir que uno pueda calcular la integral completa, sino que haya que partirla. En ese sentido, pues nosotros tenemos que ver cómo partir esa cosa. Y lo mismo pasa con el de menos infinito hasta más infinito. Mirar cómo lo podemos partir. Esta va a ser más fácil que la otra, pero eh, pues de partir va a ser mucho más fácil porque acá tenemos que identificar cómo es que se hace la cosa. Bueno, entonces continuamos con eso. Entonces, límites al infinito, que era lo que les estaba comentando allá arriba, o discontinuidades. Esas son las dos cosas que pueden pasar. O eso es lo que nos va a suceder Profe, acá. descontinuidad es cuando hay Un una brinco, un asíntota entre el salto. rango. Sí, O sea, que hay sí, algo que me rompe el sí. intervalo. O sea, una Sí, asíntota la como tal. función, la función. Recuerda que es la función la que está rompiendo. Porque nosotros simplemente, recuerda que nosotros tenemos un dominio desde A hasta B y nosotros venimos con la función por acá, pero la función por acá no está definida. Por alguna razón, no está definida. Casi siempre, ahorita, yo cuando les vaya a mostrar eso, les muestro cuándo es que no está definida y cómo identificar esa cosa donde no está definida. Listo. Entonces, pero la asíntota, por ejemplo, ahí puede venir así y después venir y hacer esta cosa acá. O sea, que puede irse hacia el infinito, pero después venir desde menos infinito. O sea, pueden suceder ese tipo de cosas. Listo. Entonces Ah, ok, hay listo. que tener cuidado con esas cosas. Pero de eso hablamos en su momento. Listo. Yo no los voy a dejar ahí. No, venga, hablemos de esto porque ustedes ya lo conocen. No, se supone que esto lo debieron de haber visto en cálculo diferencial, pero como siempre les he dicho, supongamos que cálculo diferencial está allá y ustedes lo vieron, pero de eso no nos acordamos, entonces lo tratamos de recordar en su momento. Listo. Cuando lo tengamos que ver, lo recordamos y miramos cuáles son las cosas y cómo saber dónde ahí está la discontinuidad, cómo identificar esa discontinuidad, ¿cierto? Porque ustedes, bueno, los ponen a encontrar los límites, les dan la gráfica o les dan la función y les dicen encuentre los límites y usted no sabe dónde sacarlos, pues esa cosa está grave. Listo, entonces los del tipo 1. Entonces simplemente van a ser uno de los dos, o A o B, o los dos, van a ser límites al infinito. Listo, uno de los dos. Aquí abajo está la gráfica, pero vamos a mirar primero cuando se va al infinito. Y entonces cuando se va al infinito, lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazar ese infinito que tenemos acá, lo vamos a cambiar por un límite. Miren, el límite cuando n tiende a infinito de la integral desde a hasta n de f de x. Y entonces vamos a calcular esta integral. Ya, esa integral va a tener unos límites. Ya no va a ser hacia el infinito, sino que va a ser desde a hasta n. ¿Listo? Eh, y entonces eso es lo que les trato de mostrar acá en este gráfico. Miren que en ese gráfico lo que se muestra es que lo que queremos calcular es esa función desde a hasta por allá hasta el infinito. Miren que eso parece como que se cerrara y que se fuera a cero. Entonces ustedes dirán, ah, no, pero eso está acotado, porque yo le estoy sumando un poquitico y un poquitico y un poquitico, y entonces eso me va a dar un valor. Hay que tener cuidado porque muchas veces eso no pasa. Hay veces que eso está ahí acotado, pero eso va a seguir sumando y sumando y sumando y sumando y nunca va a parar. Entonces uno dice, ah, no, eso va a parar en 2, por decir.
y usted sigue sumando y sumando y se pasa de 2. Entonces usted dice, bueno, no, entonces eso para en 2.1, no, pero usted sigue sumando y cuando menos piensa va por allá en 2.5. Entonces, eso quiere decir que el límite va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Me explico con respecto a eso, miren. Esperen, yo hago una recta como debe ser. Miren, uno cree que porque esto se está acercando a cero, pues uno está sumando valorcitos muy pequeñitos acá. Acá, pues esto es lo que le está dando la mayor área a esta cosa, pero cuando, digamos que por acá estoy sumándole 0.03, 0.01, 0. Entonces uno piensa que no le está sumando nada y que al fin y al cabo eso se va a ir a cero, y cuando llegue por allá, cuando se esté aproximando mucho a cero, pues yo no estoy sumando nada. Suele suceder que uno se convence de eso no va a pasar de ahí. Y cuando menos piensa, se pasó. Entonces uno dice, ¿y entonces dónde va a parar? Pues eso es lo que queremos ver con esta clase, que eso se va más allá de donde queremos hacerlo. Como les digo, estas son cosas que ustedes debieron haber visto en cálculo diferencial, porque la única parte acá que es diferente es que tenemos que calcular esa integral que está ahí en amarillo. ¿Listo? De resto es calcular un límite al infinito, que se supone que ustedes ya lo saben hacer, se supone. Pero yo no, como siempre les he dicho, yo no voy a suponer que ya lo saben. Ahorita cuando estemos calculando, lo hacemos. Entonces, acá el límite era desde A hasta infinito, pero también puede venir desde menos infinito hasta B, como lo mostramos acá. Mírenlo, acá está. Y entonces, pues simplemente el menos infinito que está por acá, lo vamos a cambiar por ese límite que les mencioné ahorita. Y entonces lo que vamos a calcular es la integral, calcular la integral desde, desde n hasta b. Miren que ni siquiera estoy poniendo el signo negativo se lo estoy dejando. Si ustedes lo ven acá, se lo estoy dejando al límite. Y eso cuando lo estemos calculando, pues es lo que tiene que ver. Pero de resto nosotros estamos calculando una integral normal. O sea, como les digo, esta integral que vamos a calcular acá es una integral de las que ya hemos hecho un montón de veces en la clase. Listo. Entonces, no son integrales muy difíciles. Puede ser que tenga que hacer una sustitución o que tenga que hacer una integral por partes o que tengan que hacer una sustitución trigonométrica o que tengan que trabajar con potencias o que tengan que hacer fracciones parciales. Es una integral por esos métodos que vimos, por esos 5 o 6 métodos que vimos. Y de resto, pues es calcular ese límite, pero eso de acuerdo a ciertas condiciones. La otra cosa que puede pasar, bueno, la otra cosa que puede pasar es que el límite vaya desde menos infinito hasta infinito, que fue una cosa que les pinté por allá arriba, pero creo que aquí no lo tengo, no sé si más adelante estará. O sea, que esto vaya hacia el infinito y que esto venga desde menos infinito, o sea, que los límites sean desde menos infinito hasta más infinito. La integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por dx. Listo. Entonces miren que ahí, entonces ¿qué? ¿Dónde tomamos los límites? ¿O tomamos un límite para n igual a no sé quién y después hacemos tal cosa? No, no, ahí no hay que hacer eso. Simplemente lo que vamos a hacer, eso lo vamos a hacer igual a la integral desde menos infinito hasta un valor c de f de x por dx. ¿Quién es ese valor? Pues usted lo decide. La función se supone que está definida desde menos infinito hasta más infinito. Y entonces simplemente voy a particionarla para poder hacer lo que estaba haciendo allá arriba. Listo. Entonces miren, la parto. ¿Quién es este C? Este C usted lo elige. Este C que está acá es a su libre elección. Es claro que si está ese C, yo voy a escoger el 0 o el 1 o el valor que más me convenga, pero un valor ahí cerquita. Yo no me voy a poner a tomar el 1 millón nada más porque me gusta el 1 millón. Uno toma un valor cercano y listo. ¿Estamos con eso o no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues lo que sigue ahí es tomar el límite cuando n tiende a menos infinito de la integral desde n hasta c de f de x por dx y luego pues se toma el límite cuando n tiende a infinito de la integral desde c hasta más infinito de f de x por dx. Y listo. Hasta infinito no, hasta n, acá, hasta n. Listo. Y entonces simplemente se calculan las dos integrales aparte y ahorita hablamos de lo que se hace. Listo, entonces eso es lo que viene acerca de la convergencia o divergencia de esto, o sea, el valor que tenemos que ir a buscar. Entonces, se supone que cuando nosotros nos dan esa integral, nos dan la integral desde A hasta B,
de f de x por dx, nosotros lo que consideramos es un límite. Y ese límite, hasta infinito acá, desde a hasta n, de f de x por dx. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular es un límite. Miren, este límite. Ya, o sea, ustedes acá ya calcularon la integral, ya encontraron cuál es el valor de esa integral, listo. Todo esto, cuando ustedes lo terminen, les va a quedar ¿en términos de quién? Porque a es una constante, pero n es una variable. Esta cosa es una variable. Listo. Entonces eso le va a quedar en términos de n. Listo. Entonces, como eso les queda en términos de n, pues nosotros tenemos que mirar si ese límite es un valor. ¿Y qué valor es? Entonces, si hay un valor L que es menor, nosotros lo escribimos así, que infinito, pero en verdad lo que eso significa, lo que esto significa es que esto es finito, o sea, que existe un valor que usted puede reconocer, un tercio, tres cuartos, 5, 8, 10, 0, menos 3, 4, 5, un valor que usted puede identificar, 1.000.000, 2.000.000. Si usted puede identificar ese valor, es un valor L que es menor que infinito. Y como ese valor es menor que infinito, pues entonces decimos que la integral es convergente. Si nosotros podemos encontrar un valor donde nos dé eso, decimos que la integral es convergente. Pero si no, si eso no se puede hacer, o sea que el valor que nos va a dar va a ser un valor infinito, pues porque no podemos, cuando empecemos a hacer cosas, vamos a encontrar a que eso no nos va a dar un valor exacto, pues entonces, en caso contrario, decimos que esa cosa es divergente. Y a nosotros nos va a interesar, o sea, si nosotros queremos calcular la integral de eso, nos va a interesar es que sea convergente. ¿Listo? Entonces, cuando uno le pidan hallar la integral de esa cosa, le van a decir, determine si la integral tan es convergente o divergente. ¿Listo? Y cuando es convergente, pues como les va a dar un valor, entonces ese límite va a tender a algún valor. Y ese valor que les va a dar, pues es a lo que el área va. Si no, pues entonces si es divergente, se supone que el límite va a ir al infinito. O sea que no vas a poder determinar el valor que es exacto para esa integral. No es que el área no exista, el área sí exista, pero usted no lo va a poder determinar. ¿Listo? Entonces, como no se puede determinar, se dice que es divergente. Yo no sé si ustedes entienden bien lo del término convergente y divergente. No sé si habían escuchado eso antes o no en cálculo diferencial. Profe, lo que yo le estoy entendiendo es que cuando el límite existe como tal, Ujú. es convergente, pero cuando el límite no existe o realmente tiende al infinito, que al infinito, pues es divergente. Cuando el límite Pero, no tiene solución como tal. pero ¿qué entendés por convergente? ¿Qué significa convergente? O sea, nosotros utilizamos esa palabra ¿para qué? Porque nosotros también muchas veces estamos hablando normalmente, por ahí decimos, no, es que eso va a converger a tal cosa o eso va a tender a que se vaya a converger a tal cosa. O sea, cuando es converge es porque hay un límite, Profe, hay algo que yo nunca lo nunca he habías utilizado escuchado. esas Pero, palabras. ¿cómo? Yo nunca había utilizado esas palabras. Que hay, que tal cosa es convergente o divergente, Sí, profe, sí, nunca, la Profe, sí, verdad. sí. Miren, convergente es miren, como cuando algo se, pues, se llega a algo en específico. claro, se llega a algo en específico, muy bien. Eso lo utilizan mucho en los noticieros lo usan. Eso va a converger a tal cosa o converge a tal cosa. Es porque hay un Sí, límite, hay algo que profe, no lo pues, va a dejar pasar de ahí. Claro, no lo has usado, pero eso es lo que significa. Y en matemáticas eso es lo que significa también. Cuando nosotros estamos hablando de converger, lo que decimos es que hay algo que lo puede detener, hay algo que lo va a estacionar en algún lado. Pero si eso no converge, pues entonces es lo contrario y va a decir que va a diverger, o sea que nunca lo van a poder parar. Listo. Eh, eso es como el término que se utiliza. Entonces, es porque hay un límite, hay algo que lo puede parar. Entonces, la verdad, lo que queremos es que eso converja en su mayoría o la, o la integral que vamos a calcular, vamos a desear que converja, pero eso puede ser que no pase. Pero hay criterios que lo determinan, hay cosas que nos ayudan a determinar esa cosa. Y entonces, ¿qué son esas cosas? Entonces, bueno, aquí están los dos límites infinitos, acá hay un error.
Eh, acá, discúlpenme, acá la integral desde menos infinito hasta c. Esto era lo que les estaba mostrando ahorita, porque hay un error ahí. Listo. Entonces, desde menos infinito hasta c y cómo se calcula esa cosa. Listo. Eso fue lo que les mostré acá. Acá lo que está en verde. Listo. Que pensé que no lo tenía, pero sí estaba ahí. Listo. Entonces, nosotros podemos comparar esta cosa. Eso no es un método que vamos a utilizar a toda hora, porque para uno comparar, pues tiene que tener cierta experiencia con las funciones. Y yo sé que ustedes no trabajan todos los días con funciones. Entonces, para poder hacer esa comparación, se hace bien difícil que ustedes tengan, pues, como la forma de hacerse. Pero en cierto sentido, es un buen método para acotar las cosas o para determinar la convergencia. Miren, yo tengo dos funciones, f y g. Son dos funciones continuas en el intervalo a hasta infinito. O sea, lo que me están diciendo es que yo tengo dos funciones. Aquí está a, y entonces viene una función por acá así y viene otra función por acá así. Listo. Y entonces digamos que esta sea f de x y que esta sea g de x. Entonces son dos funciones que son continuas. Cuando nos dicen continuas es porque no se van a cortar en ningún lado. O sea que esto siempre va a continuar hasta el infinito. Listo. En ninguna parte va a haber una asíntota o un brinco o algo donde no haya continuidad. Listo. Siempre, siempre. Usted va a poder hacer una línea sin levantar el lápiz, si se puede decir así. Listo. Entonces, son dos funciones que están definidas ahí. La cosa es que aquí le ponen una condición bien fuerte. Y es que la función f de x sea menor que la función g de x. En este caso, la función g de x es menor, o sea, en el dibujo que yo tengo ahí, la función g de x es menor que f de x siempre. Miren que ella siempre, o sea, es para este valorcito de acá, para este valorcito de acá, o sea, si yo trazara, si yo evalúo acá, esta es menor, g de x es menor que esta, y acá también, este es mayor que este es mayor que este, y lo que nos están diciendo es que esa condición siempre se va a cumplir. ¿Listo? Entonces vamos a determinar convergencia. Esa es una buena forma de determinar convergencia. Entonces, una buena forma de determinar convergencia es que si yo voy a calcular, si yo sé que f de x es convergente, o sea, si f de x es convergente, miren acá está. Si esto es convergente, entonces, ¿qué creen que va a pasar con g de x? ¿Es convergente o no? Ahí dice que X también es convergente. Claro, claro, ahí lo dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dice? Claro, si nos están diciendo que es toda esta área va a converger, o sea, esa área que está por encima de esa del eje X va a converger, o sea, que va a dar un valor exacto que nos lo va a decir. Y esta, o sea, y g de X siempre va a ser menor que esa área. Entonces, ¿cómo va a ser esta? Pues también tiene que ser Ah, convergente. porque está dentro del área de la otra, no. Claro, está dentro del área de la otra. Y si la otra ya convergió, pues esta tiene que converger también. No va a haber una forma en la que ella se vaya para otro lado. Caso contrario pasaría donde no estaría tomando a g de x, sino a f, no estuviera tomando a f de x, sino a g de x, y g de x, o sea, estoy calculando el área de esta, déjenme hacerlo con azul, así como, yo estoy calculando el área de esta, pero el área de esta diverge. El área de esta diverge. Entonces, ¿qué va a pasar con el área de f de x? El área de g de x diverge, la de esta diverge. Entonces, si esta es divergente, ¿cómo va a ser la de esta? Claro, si la de esta es menor y va a diverger, la de arriba va a ser mayor, esta área es más grande. Y ya la También de va a abajo diverger. divergió. Claro, tiene que diverger. Entonces, eso es lo que dice acá, miren, acá dice eso. Listo. Y bueno, y una cosa que podríamos pensar es qué pasaría si la de abajo, Únicamente, si una, profesor, lo que estoy entendiendo es que si una converge, las dos convergen. Si una diverge, las dos no, divergen. no, hay que tener cuidado. Si la de arriba converge, la de abajo converge. Si la de abajo diverge, la de arriba converge. Diverge también.
Si la de abajo diverge, la de arriba diverge. Eso es lo que iba a decir. Entonces, ¿qué pasaría si la de abajo converge? ¿Qué podríamos decir de la de arriba? ¿Podríamos decir Pues algo? técnicamente debería converger también porque está No, dentro del área de la otra. no. Lápiz, el lápiz. No. Esta es convergente. Listo, esta es convergente. Esta converge. G de X converge. Pero esta llega y hace esto. Se fue para el carajo. Se fue para por allá. ¿Qué va a pasar con esa? Yo con la Ah, de no, eso abajo no sí. puedo determinar nada acerca de la de arriba. La única forma en la que lo podría determinar es si la de abajo diverge. Si la de abajo diverge, pues entonces la de arriba va a diverger, porque ya la de arriba es más grande que la de abajo y entonces tiene que diverger. Pero si la de abajo converge, yo con respecto a la de arriba no puedo decir nada, porque como ella siempre va a ser mayor, pues no puedo decir nada acerca de ella. En cambio, si la de arriba converge, sí puedo hablar de la de abajo. Si la de arriba converge, la de abajo tiene que converger, porque ya la otra la acotó, la de arriba la acotó, entonces la de abajo tiene que estar acotada también. ¿Estamos con eso o no? ¿O no entienden esos términos? Es que estoy hablando con unos términos bien raros hoy, pero eso es la forma de hablar de eso. Profe, lo que yo entiendo es, bueno, cuando la de arriba da convergente, la de abajo sí o sí tiene que ser convergente, ¿cierto? Pero Sí, también se puede dar que si ya la de abajo es convergente, la de arriba podría ser o convergente, pero también divergente. sí. O sea, ahí no podríamos determinar nada. Listo. Lady, mira. Yo tengo dos funciones. Esta cosa va a infinito, por acá está acotada hacia A, y por acá tengo otra, que no importa, pero siempre va a ser menor. O sea, esta va a ser f de x y esta g de x, pero me están diciendo que g de x va a ser mayor, que casi me paso ahí, que 0 y menor que f de x. Listo. Casi me paso, ahí casi me voy por debajo del 0. Entonces, pero no, siempre va a ser mayor que 0. Listo. Esta es de la que estoy diciendo que es de abajo, porque siempre va a estar por debajo de la otra función. Listo. Que quedan ambas que, Lady, es que no te entiendo la pregunta. Entiendo la divergente y convergente, pero no la que quedan ambas. Pues es que para que queden ambas convergentes, la de arriba tiene que ser convergente. O sea, si quedan ambas convergentes es porque esta de arriba, la de arriba, la hace convergente. De otra manera no se puede. Si la de arriba es convergente, entonces la de abajo se hace convergente, porque no se puede pasar. Ahora, la de abajo, esto se fue para el carajo. Esto, G de X. G de X es divergente, esto diverge. Y si diverge es porque se va a ir a infinito. Entonces, ¿cómo le va a ir a la de arriba? A la de arriba, que es f de x, pues tiene que diverger también. No hay una forma en que yo pueda hacer converger a algo que está por encima de algo que es divergente. Sí, porque O los sea, se límites... tiene que cumplir la regla de que g de x tiene que ser menor a f de x. Claro, claro, se tiene que cumplir. Si no se cumple, estamos hablando de otras cosas. Listo. Esa es la regla que se tiene que cumplir. Profe, o Listo. sea que básicamente nunca se van a cruzar, o sea, fx y No, gx no no se se van van a... a cruzar. O sea, sí se van a cruzar, pero no se van a sobrepasar. O sea, puede suceder esto, José, mira, puede suceder esto. ¿Es José o Sergio? No me acuerdo. Listo. Profe, Sergio. Sergio. Puede suceder esto, mira, ahí se tocaron, pero la función de abajo eh, sigue siendo la g de x, listo. Porque Sí, mira que acá hay una igualdad, mira que acá hay un menor igual. O sea, que sí. ellas se pueden tocar, pero no sobrepasar. O sea, que pase esto, no puede suceder. O sea, Eso no puede suceder, nunca puede suceder. esto no puede suceder. No puede suceder. Listo. Porque si Ok, eso profe, sucede, gracias. pues entonces no se están cumpliendo todas las reglas que estamos poniendo. Listo. Es una regla que tenemos que poner. Listo. Entonces,
Cuando eso sucede, si eso está definido en ese intervalo de esa forma, pues entonces lo que se dice es que la función es divergente. Entonces yo les hago la otra pregunta y eso yo creo que es donde Lady me está haciendo la cosa. Entonces, ¿qué pasaría? Porque aquí estamos hablando de que esta sea convergente, entonces lleva a que esta sea convergente, ¿cierto? Y que si esta es divergente, entonces lleva a que esta sea divergente. Pero entonces yo les hago la pregunta, ¿qué pasaría donde esta fuera, donde g de x fuera convergente? Si esta es convergente y por acá está la f de x, yo puedo decir que f de x es convergente. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Ahí se ¿Seguro? nos presentan los dos escenarios. Puede que Fx sea convergente o sea divergente. Entonces no podemos decir nada. En ese caso no podemos decir nada. Listo. En ese caso no podemos decir nada. ¿Por qué? O sea, no podemos decir nada con respecto a f de x, pero miren que yo estoy tomando la de abajo. Estoy tomando a g de x convergente. Si yo tomo a g de x convergente, yo no puedo decir nada acerca de la de arriba. ¿Listo? Es para que, eso hay que tenerlo muy claro. Que ustedes encuentran una función por debajo que es convergente. Es que miren, yo Profe, puedo o sea que la de abajo me determina cuál es la de arriba, si es divergente o si es convergente. No, la de abajo antes no No. determina nada. La de abajo, yo podría encontrar la de abajo. Es que es más, Sergio, mira. La cosa es la siguiente. Voy a poner La de acá abajo un me valor. determina la de arriba Voy solo a poner cuando un es valor acá. Voy a divergente. poner 1 sobre x, que ya voy a hablar de eso allá arriba. Listo, voy a poner a 1 sobre x. Listo. ¿Tú qué dices? Si yo tuviera el límite cuando x tiende a infinito de esto, ¿tú qué dices? ¿Eso converge o diverge? El límite de eso, nada más el límite. Pues eso se supone que va a converger, listo. La cosa es que si yo tuviera la integral desde 1 hasta infinito de esto, entonces la cosa cambia. Listo. Espérate, yo cambio acá ciertas cosas que es que no van. Esto no va, esto no iría así, sino que iría así y acá iría una n. Listo. Entonces, miren, primero tenemos que calcular esta integral. Esta integral es fácil. Ustedes saben calcular esa integral. La integral desde 1 hasta n de 1 sobre x. ¿Eso es quién? Logaritmo natural de x, ¿cierto? X. Evaluada de 1 hasta n. Listo. Entonces tendríamos esa integral, nada más la integral. Tendríamos que eso sería logaritmo natural de n menos logaritmo natural de 1. Listo. Y entonces eso sería el valor que nos daría la función, esta función. Entonces, cuando yo lo traigo al límite, en el límite esto nos va a dar límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural de n menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. ¿Listo? Entonces esto sería lo mismo que calcular al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural de n. Ahora, miren que ahora la cosa cambió. Cuando yo lo hice 1 sobre x, eso tendía a 0, entonces el límite existía, ¿cierto? 1 sobre x, eso tiende a 0, ¿o no? Sí, Hello, sí. tiende a 0, ¿cierto? Si yo tomo un valor fijo y lo divido por algo que es muy grande, eso tiende a 0. Yo tengo un pedazo de pizza y lo voy a dividir entre una persona, pues la persona se come ese pedazo de pizza. Pero si tengo un pedazo de pizza y se lo van a comer 2 personas, entonces ya les toca de a medio. Y si lo van a comer 3 personas, de a un tercio. Y si les toca a 100 personas, pues de a un cienavo, ¿sí o no? Y entonces eso va tendiendo a 0, ¿o no? Entre más personas haya, menos pizza nos corresponde. Listo. Entonces, eso tiende a 0. Listo. Entonces, si fuera así, 0. Pero miren que ya ahora yo no tengo eso. Yo tengo es esto. ¿Y qué pasa cuando el logaritmo va tendiendo a infinito? Pues que él se va a infinito. O sea que este límite no existe. Listo. Miren que ese límite no existe. Entonces, 1 sobre x es un valorcito que tiende a infinito. O sea que no Correcto. es, Es no divergente. es divergente, ¿cierto? Y entonces, si yo pintara eso, si yo pintara esa función desde 1, por acá hasta 1, esa función vendría como acá así. Miren, acá así. Listo. Y va a ir así siempre. Listo. Ahora, les hago la pregunta. ¿Qué pasaría
con con la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado por dx. Miren que ya cambié, ya no es sobre x, sino sobre x al cuadrado. Esta cosa ya es un poquitico más grandecita, x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Cuando yo hago la integral de esto, pues otra vez, muchachos, otra vez, lo que hay que hacer es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 hasta n de 1 sobre x al cuadrado por dx. Miren que la integral, esta cosa que hay que hacer acá, es muy fácil, ¿o no? Porque nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Es logaritmo natural. Esperen, nada más calculemos la integral, ¿cierto? No, pilas que eso no es logaritmo. Pilas pues que eso no es logaritmo. Ah, no. Ahí sería x a la menos 2. Es la X a integral la desde menos 1 hasta uno. n de x a la menos 2 por dx, ¿cierto? Que es lo mismo que tener a menos x a la menos 1, ¿o no? O sea, cuando la calcula, recuerden que hay que sumarle 1 y hacer esas cosas, ¿listo? Entonces eso sería x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Entonces eso sería x a la menos 1 sobre menos 1, que sería igual a menos x a la menos 1, ¿cierto? Eso es. Eso es. ¿Listo? Pilas que esa integral cambia, ¿listo? Entonces, listo, cuando yo calculo, bueno, lo voy a escribir como menos 1 sobre x a la menos 1. Y lo voy a evaluar desde 1 hasta n. Hay un error. Bueno, ahí es x a la 1. sería Empezando positivo. Eso, ahí. Eso. Así quedaría, ¿cierto? Así quedaría. ¿Me siguen ahí o no? Sí, Sí, profe, señor. vamos bien. Sí, Listo. sí. Listo. Entonces ahí, esto nos daría menos 1 sobre n más 1, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Profe, ahí me enredé un poquito ahí. Ok, recuerda que cuando estás evaluando la función con los límites, evalúas primero el de arriba y después el de abajo. ¿Listo? Entonces vamos al de arriba. Menos 1 sobre n menos Sí, menos 1 sobre 1, ¿o no? sí, O sea, aquí evalué la n y aquí evalué el 1, ¿cierto? Y recuerda que va precedido de este menos. Entonces por eso sí, nos va a sí. quedar el más. ¿Listo? Ok, Entonces nos va a profe, quedar listo. menos 1 más 1. ¿Listo? Ahí Listo, está. profe. Entonces, como lo que estábamos calculando era el límite, cuando n tiende a infinito, de 1, ¿de cuánto? De menos 1 sobre n más 1, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Eso es lo que eso es lo que tenemos que calcular, porque lo que tenemos que calcular es el límite de esta integral. ¿Listo? Y la integral nos dio esto. Mírenlo, ahí está. ¿Cierto que sí? Ya calculamos la integral. La integral la hice acá. Miren, ahí está la integral. Ahí está la integral. La calculé y me dio esto. Entonces yo ahora lo que tengo que calcular es el límite de esa cosa. Entonces, como lo voy a calcular, pues cuando lo evalúo en infinito, pues esto tiende a 0. Y esto me va a dar 1. ¿Listo? Eso me va a dar 1. Listo. Entonces, se supone que converge. Listo, esta converge. ¿Vamos o no vamos? Sí, profe, vamos bien. Listo. Sí, Entonces, señor. ahora vamos a hacer lo que les está, o sea, ¿por qué hice todo esto? Pues porque les quiero mostrar lo que viene. Entonces, si yo fuera a graficar, voy a hacerlo grande para que se pueda ver. Por acá está el 1. Cuando yo evalúe, recuerden que está 1 sobre x y 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por acá está, cuando yo evalúo esto en 1, me va a dar 1. Y cuando evalúo esto en 1, me da 1. Y cuando evalúo esto en 1, me da 1, ¿o no? Para las dos me va a dar 1, ¿o no? Sí. O sea, que las dos van a partir del mismo lugar. Ahora, cuando la evalúo en 2, la primera me va a dar un medio, pero la segunda me va a dar un cuarto. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y cuando lo evalúo en 3, la primera me da un tercio, pero la segunda me va a dar un noveno. ¿Listo? Entonces, podríamos hablar de ellas dos como que esta función, perdón, esperen que es que el pulso. ¿Listo? Esperen que esto no quedó bien. El pulso de Maraquero. Listo, esto viene por acá así. Esta función viene así. Pero la otra, esta es ¿quién? Esta es 1 sobre x, ¿cierto? Y la otra me va a dar esta que viene acá,
¿Es quién? Es 1 sobre x al cuadrado. Miren que esa siempre va a ser menor. Esta es menor que esta. O sea que nosotros podríamos decir así, que eso es así o no. ¿Cierto que sí? Sí, sí. Entonces, ¿y la de abajo nos dio cómo? ¿Esta cómo nos dio? Según lo que acabamos de hacer. Divergente. ¿Esta nos dio convergente o no? Sí. ¿Y la de arriba qué? Entonces también es convergente. No, es divergente. Es divergente, ¿sí o no? No podemos decir nada acerca de ella. Nada, nada. Y ella es divergente. Aquí en este caso es divergente. Y miren que va cumpliendo como que eso se va yendo para cero y a lo último va a estar sumando pedacitos muy chiquitos, pero miren que eso se vuelve divergente en algún lugar. Y la de abajo es convergente. Entonces no puedo decir nada acerca de la de arriba si la de abajo es convergente. ¿Listo? Pero si la de arriba es convergente, Qué pena te dime, pregunto. Divergente es cuando definitivamente tiende a infinito. Sí, no, no hay nada que la pueda parar. Va a seguir creciendo y creciendo y listo. creciendo. ¿Listo? Por ejemplo, el coronavirus, ¿es convergente o divergente? Divergente por el momento. Divergente. No es divergente, es convergente. No, es como- Hay algo que lo puede parar, y ustedes no lo creen, pero hay algo que lo puede parar, que se infecte todo el mundo, ¿o no? Profe, en Colombia es divergente. Eso nos quieren hacer creer que es divergente, profe, para meternos terror. Por eso. Entonces, no hablemos de política, hablemos de Más bien, matemáticas. profe. Listo, listo. Divirtámonos, no hablemos de otras cosas que son chocantes. Listo. Es convergente porque el número de personas en el planeta es finito. Y entonces vamos a encontrar un valor donde eso va a parar. Listo. Que todo el mundo se infecte. Listo, entonces es convergente. El coronavirus es convergente. Hay algo que lo puede parar. Listo. Y divergente es que no se puede parar. Hay algo que no hay cómo pararlo, no hay cómo, o sea, no hay nada que lo acote. Por ejemplo, el tiempo. ¿Usted cómo para el tiempo? ¿Usted puede detener el tiempo? No. Eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces es divergente. Listo. No sé cómo se puede parar el tiempo. Bueno, entrando a la filosofía, si no hubieran personas, pues el tiempo no existiría, ¿ok? Listo, pero cosas así. Pero de resto, no, el tiempo va a seguir. Así existieran personas o no existieran, pues el tiempo debería de seguir. Y si lo tomamos con una invención humana, pues entonces ahí entraríamos a filosofar, pero no nos volvamos locos con eso, listo. Hay que entender es cuándo se va y cuándo viene, cuándo está acá, listo. Entonces, ¿me entendieron ya esa parte de que si la de abajo es convergente, no determina que la de arriba sea convergente, pero si la de abajo es divergente, pues la de arriba es divergente, y si la de arriba es convergente, pues la de abajo es convergente. Listo, eso es lo que tenemos que entender ahí. Y miren que ya hicimos, miren que entonces este tema no es difícil, porque miren que lo que había que hacer son integrales de las que ya sabemos hacer. La única cosa es que cuando lo evaluemos, nos va a quedar es en términos de n esto, y eso, pues entonces ya hablamos un poquitico de que lo que tenemos que hacer es hacer cálculo diferencial. Esto ya es cálculo diferencial. Calcular integrales o límites al infinito, perdón, es cálculo diferencial. Ya es una cosa que supuestamente tendríamos que recordar. No hay que hacer gráficas, Jenny. No hay que hacer. No. En este caso, pues les quería explicar con un grafiquito como para que se entendiera mejor. Yo pienso que los humanos somos más de eso, de ver grafiquitos y entender esa parte para poderlo hacer. Listo, entonces ahí va. La otra cosa, o el tercer paso que hay ahí, que ese no lo habíamos visto, es que si una función, miren que esta de acá adentro está dentro de un valor absoluto, eso quiere decir que si usted le da una función que es negativa o que tiene un signo negativo en algún lado, si usted quiere, hace la integral sin el signo negativo, o sea, que siempre sea positivo. Me explico con un gráfico porque les acabo de decir, yo tengo una función que está definida no por allá arriba, sino por debajo así. Listo. Está definida acá. Eso es lo que tengo que calcular, esta funcioncita de acá. Entonces, claro, ese límite me va a dar negativo y esas cosas, ¿cierto? Entonces,
Si usted quiere, no trabaja con los negativos. Se viene y trabaja con el positivo. Porque si este positivo converge, si esto converge, entonces quiere decir que la integral de abajo también va a converger a un valorcito. ¿Listo? Y eso es lo que se está diciendo acá. ¿Listo? Y bajo esos términos, entonces se dice que eso es absolutamente convergente, porque lo estoy tomando con un valor absoluto. ¿Listo? Eso es un término bien fuerte, absolutamente convergente. Entonces, usted no tiene que trabajar con números negativos si no quiere, sino que nada más trabaja con los positivos y claro, si la de arriba converge, pues la de abajo tiene que converger. ¿Listo? ¿Estamos con eso o no? ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, ahí es donde se viene a mencionar lo que acabamos de hacer. Miren, la integral esta, para este valor de acá, es divergente. Lo acabamos de decir, esto es divergente. Esto es divergente. Listo. ¿Cuándo va a ser convergente? Miren, para que no tengamos que hacer integrales. Si uno ya identifica que esta cosa con P mayor que 0, ¿cierto? Donde P es un número real. Pilas pues, miren la integral que estoy tomando. La integral, vuelvo a escribir por acá para que se identifique un poquitico mejor. Así, listo. Y P tiene que ser mayor que 0, no puede ser negativo, pues, ¿cierto? Si P es mayor que 1, si P es mayor que 1, pilas que no puede ser igual a 1. Miren que no se puede decir nada de si es igual a 1. Si P es mayor que 1, converge. Y si P es menor que 1, pilas que es mayor que 0, pero menor que 1, entonces es divergente. Y en P igual a 1 también. O sea, si le pongo acá al igual, también es divergente. Listo. Sería divergente cuando, por ejemplo, x sea x a la 1/3, por ejemplo. Muy bien, eso. Si yo tuviera la integral de 1 sobre x a la 1/3 por dx, esto es divergente. Eso es divergente. Listo. No habría nada que hacer, eso no lo va a parar nadie, se va a ir al infinito. Pero si es mayor, o sea, si yo tuviera la integral de 1 sobre x a la 3, que es la que viene acá abajo, por dx, esto es convergente. Listo. Ya, ahí está. Eso es un teoremazo, una cosa tremenda que nos ayuda a hacer cosas. Porque miren, o sea, si nosotros, el criterio de comparación es una cosa muy difícil, es algo que es muy difícil. Listo. Es algo que es muy difícil de hacer. Pero miren, si yo tuviera, por ejemplo, la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1, esa integral es muy brava. Esa integral para hacerse, se tiene que hacer por sustitución trigonométrica, ¿cierto? Pero miren, ¿cómo es este valor con respecto a este valor? Si las dos fueran positivas, ¿cómo es? ¿Quién es más grande? ¿X a la 2 más 1 o X a la 2? X a la 2 más 1. Es más grande, claro, ¿cierto? Si las dos son positivas, cuidado que estoy hablando es que si son positivas, listo. Entonces, esto va a ser más grande, esta va a ser más grande que esta. A la otra le estoy sumando 1, mientras que a la otra no le estoy sumando el 1. Entonces, tiene que ser más grande esa, listo. Y cuando yo paso a hacer el recíproco, o sea, si yo escribiera esto así, ¿quién es más grande? X a la 1, x1 sobre x a la 2, perdón. O sea, así. Sí, señor. Claro. Si esta es más pequeña, cuando yo las pase a dividir, a esta le estoy sacando menos que a esta. A esta le estoy sacando más. ¿Listo? Entonces, se invierten los papeles. Y entonces, miren, como si yo tomara la integral de esto, así, y la integral de esto, así. Las que esta ya la hicimos. Listo. Y yo quisiera calcular esto desde 1 hasta infinito y esto desde 1 hasta infinito. Miren que esta integral, ya les dije, esta integral es muy difícil de hacer. Pero si yo supiera hacer esta cosa, pero les digo que esto es un método muy difícil. Si yo supiera hacer esta cosa, miren que ya identifiqué. ¿Esta integral cómo es? Esta, ¿cómo es? ¿Es convergente o es divergente? La acabamos de hacer. Convergente. Convergente. Y está por encima.
de esta. Entonces, ¿esta cómo tiene que ser? Convergente también. Y miren que para hacer esta integral tendría que hacer una sustitución trigonométrica. Y ya no la tengo que hacer. Si yo identifico esa cosa, miren que lo que les acabé de dar fue algo muy poderoso, es algo que es demasiado poderoso. Pero la cosa es que identificar esta cosa y hacer todo este proceso que yo hice, pues eso uno no lo aprende de la noche a la mañana. Ojalá uno supiera hacer esos procesos. Porque si yo sé hacer ese proceso, pues ya no me toca ni que hacer la integral. Miren que ya no tuve que hacer ninguna integral. Yo les acabé de dar una cosa ya muy fuerte que les dije que si esto con P mayor que 1, la integral de esto va a converger, entonces ya, como esto es P mayor que 1, ¿sí o no? Entonces esto converge y está por encima de la otra, entonces converge. Ahí está la cosa de que es convergente. Listo. Y entonces esa cosa es convergente y ya, listo. Ahí está. Y no tenemos que hacer ni siquiera una integral, pero la cosa es que tengo que aprenderlo a hacer. Y eso, pues es muy difícil de hacer. Si les digo que es difícil, es porque es difícil. Entonces, el criterio de comparación se los muestro porque es algo que es muy bonito, es algo que donde uno lo aprenda a manejar, está hecho. Porque si uno se aprende todo este tipo de truquitos, pues entonces estoy hecho. Ya, eso sí no va a hacer tal cosa y ya como demostré esto, pues entonces, tal. La cosa es que en caso contrario no puedo afirmar nada, a no ser de que encuentre que 1 sobre X está por encima de él. No, no puedo decir nada. La única forma es que 1 sobre X esté por debajo de él. Y eso que no sé tampoco. Profe, o sea, en resumen, si la función de arriba es mayor a la de abajo, todas dos son convergentes, No, si ¿cierto? la de arriba es convergente. Por eso, si la de arriba es mayor que la de abajo, Pero, y como es lo está convergente. explicando, es convergente, todas dos son convergentes. No, no, no. Si la de arriba es mayor que la de abajo, eso ya lo tenemos, listo. Pero y además, si esta es convergente, porque esta puede ser divergente, y si esta es divergente no dice nada acerca de esta. O sea, Si esta que es sea divergente, mayor la de arriba no quiere decir que que, sea pues usted nos convergente, acabó de no, decir que es no. convergente. No, No. esa web porque ya probamos que esta era convergente, ya llegamos a que esto era Ah, ya, convergente. ya, ya. Sí, pero Ah, si bueno, no ya has entendí. probado que esa es convergente, si no has llegado a que esta es convergente, entonces no puedes decir nada acerca de la otra. Listo, Ah, bueno, sí, estamos listo. con eso. Bueno, muchachos, yo ya les dije, esto es convergente, pero ¿será que sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de quién, de la integral desde 1 hasta n, de 1 sobre x a la 3 por dx. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Una integral facilísima. Tenemos que hacer la integral desde 1 hasta n de quién? De x a la menos 3 por dx, ¿cierto? Y esa integral la sabemos hacer. Miren que nos gastamos mucho tiempo aprendiendo integral, pero esa integral ya la sabemos hacer. Eso va a dar ¿qué? X a la menos 2 sobre menos 2. Y esto evaluado de 1 hasta n. Le sumamos 1 y, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Escribámoslo bien. A 1 sobre 2 por x a la 2. Miren que ahora sí estamos utilizando lo que les decía antes. No, usted no tiene que saberse esa cosa de potencias. Utilicémosla porque la necesitamos. Y entonces esto va a ser igual a 1 sobre 2 sobre n al cuadrado más un medio, ¿o no? Eso es lo que nos da eso cuando lo evaluamos. Entonces, si volvemos al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 sobre 2n al cuadrado más un medio. Cuando yo evalúo esto en infinito, esto se va a hacer. Y entonces esto nos va a un medio. Miren que nos dio un medio, entonces es como convergente. Listo. Y converge aquí a un medio. O sea que ese límite cuando se va a un medio, cuando se va a infinito, va a un medio. Ese es el valor que da la integral. O sea, si yo empiezo a calcular esa área debajo de esa cosa, no va a pasar de un medio. Imagínense esa cosa tan pequeñita que da. Listo. Eso da así. Y en cambio esta, que les acaba de decir, el compañero nos dio el ejemplo del de un tercio, es divergente. Miren, cuando tenemos esto nos va a dar 1 hasta infinito, lo estoy reescribiendo, de 1 sobre x a la 1/4, no, por dx.
Listo, miren que cambió. Y entonces ahora eso tiene que ser divergente. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? ¿De quién? De la integral desde 1 hasta n de x a la menos un cuarto. ¿Listo? Por dx. Y entonces cuando la calculo esa integral, la integral de 1 sobre n, de 1 hasta n de x a la menos un cuarto, por dx, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a x a la 3 cuartos, ¿o no? Sobre 3 cuartos. Evaluado desde 1 hasta n, que es lo mismo que tener a 4 tercios de, esa la podemos dar así, x a la 3 cuartos, evaluado desde 1 hasta n. Cuando evalúo, esto me va a dar 4 tercios de n a la 3 cuartos más, no, más no, menos 4 tercios. ¿Listo? Porque ahí no está el signo menos, entonces no va a cambiar eso a ser más. Entonces, cuando yo vengo y calculo el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 4, n a la 3 cuartos, sobre 3 menos 4 tercios. Cuando yo evalúo eso en infinito, ¿cuánto me va a dar? Infinito. Esto tiende a infinito. Y como eso tiende a infinito, infinito menos 4 tercios, pues sigue siendo infinito. Entonces, ¿esto cómo es? Divergente. Listo. Y entonces ahí estaría el hecho que estábamos diciendo ahorita, de que si es menor, entonces va a ser divergente. Entonces miren que si es menor que 1 es divergente, si es menor o igual que 1 es divergente, y si es mayor que 1 es convergente. Y ahí estaría la cosa. Listo, pero eso no son las únicas que pueden suceder, pues. Eso no es lo único que se puede ver en esta forma. La cosa es que eso ayuda mucho para el criterio de comparación. Si uno tuviera el criterio de comparación, cómo hacer esa cosa y salir de eso mucho más fácil. Pero como les dije ahorita, manejar el criterio de comparación es muy complicado. Dime, José. José. Lo estoy acosando y él ahí escribiendo rapidito. Ta, 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 ta. ¿Qué pasó ahí, José? ¿Me está señalando? Sos el que me está señalando y yo lo muevo. Ok. ¿Qué? ¿Por qué este va a infinito? Ah, claro, José, mira. Eso en verdad es la raíz, eso en verdad es la raíz cuarta de n a la 3. Listo. Y por acá está el 4 y acá está el 3. Listo. Eso es eso. Listo. Ponerte a hacerlo. Si lo haces en 1, pues te va a dar la raíz cuarta de 1, pero si lo haces en 2, va a ser la raíz cuarta de 2. Si lo haces en 16, eso va a ir creciendo, siempre va a ir creciendo y nunca va a parar de crecer. Entre más grande sea n, nunca va a parar. Es que hay algo ahí, hay algo ahí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, muchachos. Voy a bajar por acá para mostrarles. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, esto de los límites, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n, cuando uno está hablando de un límite al infinito y la n está abajo, pues esto se va a 0. Pero si yo estoy evaluando un límite al infinito y la n está acá, pues eso se va a infinito, ¿cierto? Eso es así. Si la n está abajo, pues se va a 0, pero si la n está arriba, pues se va a infinito. Listo. Y entonces, por ejemplo, si yo les pusiera esto, límite cuando n tiende a infinito, y por acá les va a poner raíz de n sobre n. ¿Eso tiende a dónde? Infinito. ¿Segura? Esperé, ¿cuando n tiende a qué? A infinito, eso es infinito. Sí, porque todo, pues todo infinito multiplicado, dividido, sumado, pues da infinito, ¿no? Hay que tener O sea, si cuidado. yo le sumo 1 al infinito, pues igual me da infinito, ¿no? El límite. Mira, si tú valoras este límite ahí como está, eso te daría infinito sobre infinito. Listo. Y los infinitos tú no los Exacto. puedes determinar. Listo. ¿Cierto? No sabemos. Entonces, ¿cómo? ¿Ustedes se acuerdan de cómo se evaluaba un límite al infinito o no? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O no lo recuerdan bien? Pero es que yo lo que me acuerdo es que pues precisamente en los límites
Yo digo que si uno está multiplicando un infinito por un 5, igual me va a dar infinito. Sí, pero Si lo cuidado que estoy dividiendo sobre acá un tienes un número, infinito sobre un igual infinito y un infinito sobre Una un infinito. indeterminación. Da una indeterminación, muy bien, eso es una indeterminación, o sea que aquí no puedes determinar nada todavía. Y lo que dice Lady es verdad, Lady está hablando ahí del L'Hopital, ¿listo? Y L'Hopital es el que nos saca aquí del apuro. Recuerden que cuando apareció L'Hopital, los límites ya habíamos pasado hace mucho rato por ahí y llegó y apareció L'Hopital con la derivada. Y entonces todo el mundo, ay, ¿por qué no nos enseñaron L'Hopital desde el principio? Porque L'Hopital lo saca uno del problema. La cosa es que, claro, tenemos n a la 1 medio sobre n, el límite, cuidado, límite. Recuerden que eso no se puede quitar. Entonces, si yo voy a calcular eso, pues, ¿qué es lo que hago? Pues saco la derivada, y la derivada de esto va a ser un medio de n a la menos un medio, ¿cierto? Y la derivada del de abajo va a dar 1. Pero mira que esto se volvió negativo. Entonces esto nos va a dar es 1 sobre 2 a la n a la 1 medio, ¿cierto? El límite cuando eso tiende a eso. Pues si lo escribiéramos bien, límite cuando n tiende a infinito de 1 medio de n a la 1 medio. Ahora mira dónde está la n está abajo. O sea que esto tiende a ¿dónde? A 0. O sea que el límite de esta cosa tiende a 0. Listo. Y entonces uno ¿cómo lo determina? ¿Cuándo tiende a 0? Eso tiende a 0 si yo tengo aquí 2n, pero la de acá, digamos que esto es P y que esto es Q. Si P es menor que Q, eso va a tender a 0. Listo. Si P es menor que Q, eso tiende a 0. Pero si n tiende a infinito, listo, acá. Y tengo lo mismo, acá. Y Q es menor que P. Entonces eso va para ¿dónde? Infinito. A infinito. ¿Y qué pasaría si el límite cuando n tiende a infinito de n y p, así, y p es igual a q? Miren que estoy hablando de los exponentes. ¿Eso tiende a dónde? ¿Qué dicen? Que estamos repasando cálculo diferencial, ni siquiera cálculo integral. ¿Eso tiende a dónde, muchachos? Indeterminado. No. ¿Cómo si P va a ser igual a Q, entonces estas dos se pueden cancelar y esto nos da 1 o no? Porque P es igual a Q. Entonces las dos las puedo cancelar, ¿sí ves? Eso nos da 1. Es que recuerden que cuando a uno le ponían un límite al infinito, acuérdense de esto, miren. Yo les voy a poner un límite al infinito fácil. Límite cuando n tiene infinito de x a la 2 más 3x sobre, perdón, aquí tengo que poner es x. Listo. Sobre 3x a la 2 más 2x menos 1. Listo. Entonces, ¿qué era lo que uno hacía? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes no se acuerdan que uno lo que tenía que hacer era dividir por la mayor potencia? O sea, que uno ponía x a la 2 sobre x a la 2 más 3 sobre x a la 2 sobre 3x a la 2 sobre x a la 2 más 2x sobre x a la 2 menos 1 sobre x a la 2. O sea, que uno dividía tanto arriba y abajo por la mayor potencia. Y la mayor potencia era, pues aquí la mayor potencia es P, y acá la mayor potencia es Q, y acá la mayor potencia. Entonces, cuando las dos son iguales, miren que arriba eso da 1, todavía está el límite, listo. Cuando x tiene infinito, da 1. Pero esta nos va a dar 3 sobre x. Y esta otra nos va a dar 3. Y esta otra nos va a dar 2 sobre x. Y esta nos va a seguir dando 1 sobre x al cuadrado. Ahora, cuando hablamos del límite en infinito, esto se va a ir a 0, esto se va a ir a 0, esto se va a ir a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un tercio. ¿Por qué? Porque estas dos tenían la misma potencia. ¿Sí o no? Y entonces simplemente las dos mayores, miren que a mí esto prácticamente no me importa. Esta cosa no importa. Yo nada más voy a mirar la mayor potencia. Entonces la mayor potencia, ¿qué pasa con ella en la mayor potencia? Que es un tercio. Miren que esto es un tercio. Y entonces miren que eso fue lo que nos dio acá. Que si usted hiciera L'Hopital, recuerden que L'Hopital es el que nos saca el problema. Si usted aplica L'Hopital, esto va a ser
¿cuánto? Esto va a ser 2x, ¿cierto? Más 3, aquí va a ser 6x más 2, listo, porque la otra me va a dar 0. Eso sigue siendo infinito sobre infinito. Vuelvo y aplico el L'Hopital. Recuerden que el L'Hopital se puede aplicar el número de veces que sea, desde que sea indeterminada la cosa. Entonces aquí nos va a dar 2 sobre 6, que es igual a 1/3. Y listo, se acabó. Miren, ahí está, mucho más fácil que lo que acabé de hacer por acá. Entonces, la mayor potencia es la que me determina cuándo eso es convergente o divergente. ¿Estamos con eso o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe, todo claro. Listo, entonces, miren que si a nosotros nos quedara por allá, el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n al cuadrado más 5 sobre, mira, esto es una posibilidad que nos puede salir por allá, sobre 5n al cuadrado menos 3, n más 1, así, una cosa así. ¿Cuánto nos da ese límite? Lo tengo que calcular, tengo que hacer todo ese montón de cosas, tengo que hacerlo L'Hopital, no, ¿cuánto nos da ese límite? Un quinto, profe. Un quinto. Listo. Si nos pusieran el límite cuando n tiende a infinito de n a la 3 más todo lo que venga por acá, y acá nos ponen 5n a la 5 más todo lo que venga por acá, ¿eso va para dónde? Entonces, ¿dónde me tengo que fijar? En estos dos. Estos son los dos más grandes. Listo. El de arriba es menor que el de abajo, la potencia. ¿Eso va para dónde? Pilas, pues que aquí lo tengo. Miren, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Eso tiende a dónde? Infinito. Ah, ah, Al infinito. ah, ah. P es menor que Q. P es menor que Q, ¿o no? 3 es menor que 5. 3 es menor que 5. Entonces, ¿eso va para dónde? A cero, profe, ¿no? A 0. Eso va para 0. Eso va para 0. Pero Y cuando entonces, si yo lo tuviera al revés, o sea, si esto fuera 5n a la 5, tan, por acá, y acá fuera n a la 3, entonces ese sí se va a infinito, porque el de arriba es mayor, entonces va a quedar arriba la cosa. Y ya. Entonces, ¿qué? o sea que si da cero es convergente o es Sí, si da divergente. 0 es convergente, encontraste un valor, daba 0. Ah, Claro, si es 0 es convergente. Si, te puede dar hasta negativo, ¿cierto? sí. La cosa es La que, duda era ahí con el cero, si no que el cero era el que. no, si es 0 es convergente, porque encontraste un valor al que lo pudiste acotar. ¿Listo? Entonces, si es 0 es convergente, si es otra cosa es divergente. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a hacer, por ejemplo, la integral, algo difícil, de x sobre e a la x, pongámosla desde 1 hasta infinito. No hicimos ninguna con el de x. Entonces, ¿la integral qué? Miren que aquí lo que se convierte difícil es hacer la integral. Entonces, ¿la integral qué? Bueno, vamos a calcular esa cosa. Bueno, y pongámosle otro valor, que es que siempre el 1, pues hay un 5 por acá. Entonces, ¿esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la integral desde 5 hasta n, de x por e a la menos x. Lo voy a poner así, por dx. ¿Cómo se hace esa integral? Profe, esa es con ATE. Con Tiene AME. comió, estás con comió. Eso es con comio. Eso es por partes entonces. Es una integral por partes. Miren. Ahí está. Hagan la integral por partes. ¿Cuánto les queda esa integral por partes? Entonces, hagámosla como debe ser. Du es igual. Pero lo que ustedes están diciendo es verdad. Eso es por comio. Listo. Y acá va a ser db. Es igual a e a la menos x por dx. Y la integral de eso va a ser b es igual a menos e a la menos x por dx. Listo. Entonces, la integral de eso es igual a ¿quién? Es igual a menos x por e a la menos x más la integral de e a la menos x por dx, ¿cierto? Que es igual a ¿quién? A menos x por e a la menos x menos e a la menos x, ¿cierto? Y todo esto evaluado desde 5 hasta n. ¿Listo? Eso es lo que nos va a dar. Miren que eso es lo que nos da.
Y entonces, esto es igual a ¿quién? Escribámoslo bien, a menos x sobre e a la x. Miren que nos interesa mucho que nos quede esa cosa allá abajo por cierta cosa, por cierto interés que tenemos. Sobre 1 sobre e a la x, y esto evalúa desde 5 hasta n. Evaluémoslo en n. En n nos va a dar menos n sobre e a la n menos menos 1 sobre e a la n, así, y esto le vamos a restar 5 menos 5 sobre e a la 5 menos 1 sobre e a la 5. Listo. Miren que ni siquiera me interesa cuántos es de valor, eso es un valor ahí que va a dar, listo. Bueno, ahí es donde eso nos quedó. Listo. Eso fue lo que nos dio la integral. No sé cuánto da, pero eso es eso. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? El límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos n sobre e a la n menos 1 sobre e a la n. Así. Y esta otra, pues prácticamente no nos interesa porque eso es una constante, ¿o no? Pero esa constante puede ser la que nos dé el valor exacto de lo que es la integral, ¿cierto? Bueno, tenemos que evaluar eso en el infinito. Eso es convergente o divergente, muchachos. Convergente. ¿Seguro? Ah, no, mentiras. El Yo decir tengo seguro, el infinito. decir seguro hay veces que lo pone a dudar a uno, ¿no? No, eso es divergente porque tengo una indeterminación en la primera parte. ¿Cómo va a ser esta? ¿Esta se va para dónde? ¿Esto se va para cero o no? Sí, pero la otra es indeterminación. La otra no sabes. La otra es una indeterminación arriba y abajo, ¿cierto? ¿Cómo Sí. quitar la indeterminación? Ah, no acabas de explicar algo ahí Quitar. con las potencias. Eso no se puede hacer por ese lado. Tendrías que hacerlo con L'Hopital. Y L'Hopital te va a dar menos 1 sobre e a la n, ¿o no? ¿Y esa tiende a Sí, dónde? y eso cero también, ¿no? ¿También tiende a cero o no? Esta tiende a cero también. O sea que las dos van a tender a cero, muchachos. Convergente. Entonces esa es Entonces sí es convergente. convergente. Sí, eso es convergente. Sí, es convergente. Muchachos, miren, es que yo les acabo de explicar algo, pero ¿y qué pasa cuando las funciones son así? Yo tengo que determinar quién es más grande. ¿Quién es más grande? Perdón, n o e a la n. ¿Quién es más grande de las dos? Pues e a la n. Todos estos días han estado hablando del crecimiento exponencial. Si una cosa crece exponencialmente es porque crece muy rápido. Eso es un crecimiento exponencial. Listo, mírenlo, ahí está. Esto es exponencial. Esto va a crecer muy rápido. Y entonces eso es lo que están tratando de decir ahí. Que esto va a crecer muy rápido. Esto va a crecer mucho más rápido que este. Es que miren, si yo evalúo en uno esto va a dar 1, pero esto va a dar e. Y es 2.71. Eso es 2.71 aproximadamente. Ahora, si pongo acá 2, imaginen esto al cuadrado. Esto al cuadrado es como 7 punto algo o 6 punto algo, una cosa así, es algo así. Y entonces en 3, no, ya ni hagamos eso, que eso ya va muy lejos. ¿Listo? Entonces, ¿quién es más grande? La de abajo. Como esta es más grande, pero es que miren que nosotros no podemos determinar eso. Entonces, ¿qué es mejor hacer? L'Hopital. Si nosotros hacemos L'Hopital, pues ahí podemos calcular esa cosa. ¿Estamos con eso o no? Sí. Sí. Listo, eso es. Eso es las integrales estas. Impropias. La única cosa que hay que cambiar es un límite por cierta cosa ahí y después evaluar ese límite. Ya, eso es todo. Entonces, ¿qué viene para la próxima clase? Para la próxima clase, si esa converge, esa converge. ¿Qué viene para la próxima clase? Pues la próxima clase ya no vamos a calcular desde menos infinito, sino desde A hasta B, pero en algún lado acá, en algún lado, hay una, ¿cómo es que se llama? Una discontinuidad. ¿Y uno cómo identifica las discontinuidades? Pues cuando estemos hablando de esto, vamos a hablar de funciones que van a ser del estilo, por acá cualquier cosa, pero acá abajo va a haber, por ejemplo, voy a poner otro valor, un c, así, por dx. Y recuerden que cuando algo está en el denominador,
quiere decir que ahí hay una asíntota. Entonces, ¿en dónde está la asíntota? En C. Y esa asíntota que está en C, pues es la que nos va a determinar de dónde a dónde vamos a tomar los límites. Y eso va a ser como la cosa. Pero eso lo hacemos la próxima clase. Yo no quiero llenarlos más de estas cosas hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, queja? Profe, yo para... Vuelvo y te comparto la pantallita ya para que la veas. Entonces, convergente, bueno. Una grafiquita. Si esto sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y vos quisieras calcular el área, digamos que eso sea tu plata, y eso nunca va a parar, entonces eso es convergente o divergente. Divergente. Divergente, porque va a seguir creciendo. ¿Listo? Ujú. Pero si esto va por acá, pero esto va tendiendo a cero, así, como está pasando ahora con tu plátano. Si no estás Total, profe. trabajando, eso es Profe, lo que no, va a no me lo tienes que pasar. no me lo tienes ¿Cómo? que recordar, listo. No me lo tienes Profe, que tan recordar. humillativo, hombre. Pero es que eso es lo que está pasando con la plata de todos ahora, ¿no? O sea, Sí. la plata debía de crecer así y ser divergente, pero ahora está pasando lo contrario, se Listo, está profe, yendo a ok. cero. ¿Ven algún Profe, uno bien pobre y usted lo recuerda de esa forma a uno. buen mal ejemplo, ¿sí o no? Entonces sí, eso es ser convergente. Cuando va a parar, cuando no va a haber nada más que adicionarle a la cosa, pues entonces es divergente. Es convergente, perdón. Eso es Listo, la profe, cosa. ya me quedó muy claro con ese ejemplo. Más claro no puede ser. Es que no puedo haber encontrado otro ejemplo, pero Le bueno, es más recordó o la menos por ahí va. pobreza, pero con claridad.